Estamos aquí en el domicilio del expresidente de la República, el ingeniero Jorge Quiroga Ramírez, con quien vamos a conversar respecto a la situación que está viviendo el país, no solamente respecto a las falencias, a las deficiencias que ha denotado el gobierno nacional en esto que significa la emergencia sanitaria que provoca ya que varios bolivianos vayan a perder la vida, pero también vamos a preguntarle qué opina respecto a cómo se está llevando adelante la administración del gobierno por parte de la señora Yanine Áñez, teniendo en cuenta que han existido en las últimas semanas una serie de denuncias que van desde el uso indebido de bienes del Estado hasta presuntos hechos de corrupción. Ingeniero, gracias por atendernos, bienvenido a este diálogo. Gracias, Johnny, un gusto estar contigo y en tu programa, como siempre. Ingeniero, ¿cómo ve lo que está sucediendo en el país, este tema de la pandemia? En la cuarentena yo diría que el pueblo boliviano ha cumplido. Segundo aspecto, aliviar bolsillos. Cuando se empezó a hablar y Luis Arce propone la canasta familiar, yo me opuse, porque no era amigo de que el Estado compre lechuga, tomate, pollo, con mucha corrupción y que empiece a distribuir con banderita política. Era mejor dar dinero. Y no con la ruleta etaria de decir, si tienes hijo pequeño, recibes bono, si tienes más de 65 años, recibes bono. Finalmente se llegó al bono universal con la diferencia de 400 y 500 pesos que deja algo de urticaria, pero se avanza. El salvar empleos y salvar empresas deja mucho que desear, hay mucho por hacer ahí todavía en ese frente. Y lo último, el tema sanitario. Pero si tú revisas el test en la cantidad de test por millón de habitantes, aquí también está el cuadro, lo actualizo casi cada día, lo he mostrado varias veces, somos los últimos en Sudamérica por millón de habitantes, comparando manzana con manzana. 1.270 test por millón de habitantes después de 2 meses de cuarentena. Otros países están haciendo 2, 3, 4 veces más, 20 veces más en Chile y en el Perú. ¿Y por qué es esto, ingeniero? ¿Es incapacidad, negligencia, falta de gestión, falta de recursos? Muy mala gestión en la parte de laboratorios y de test. Si Trinidad fuera un país, mi corazón se parte por Trinidad. El Trinidad tendría 7.415 por millón de habitantes. El doble de lo que tiene Chile o lo que tiene Perú. Si Trinidad fuera un país, sería el número 1 de Sudamérica en contagiados. Y si ves en decesos, Trinidad sería por millón de habitantes el número 1 encima de Ecuador, casi 3 veces encima del Ecuador. ¿A qué se debe eso? A que claramente se enfocó mucho la gente del gobierno transitorio y los ministerios a ver de la cuarentena, entrega en casa, y hemos cumplido eso. ¿Y dónde estaba la gestión? ¿Y cuál es el tema? No es que tenga que tener el mejor cirujano en el Ministerio de Salud, es un tema de logística, de comprar laboratorios, de comprar test moleculares, de distribuirlos, de ver qué población, cuántos hospitales tienes, ver qué tienes en seguridad social, qué tienes en el sistema privado, cuántos tienes en el sistema público. Los últimos de lejos en Sudamérica. Se dice que es difícil conseguir, pero tan difícil es para Uruguay, para Paraguay, para Perú, para Chile, y somos últimos en testeo. Hemos visto un documento que envió el PNUD, donde dice que van a tardar casi 20 días en llegar 4.200 reactivos. Es decir, ¿vamos a esperar tanto tiempo por tan pocos reactivos? En la parte sanitaria, que básicamente es testear, rastrear y aislar a los contagiados, que requiere incrementar masivamente el número de test, yo me quedé angustiado cuando el ministro de Salud, bueno, ahora exministro de Salud, Navajas, dijo, va a haber 10.000 contagiados en mayo y vamos a hacer 10.000 test. Entonces, básicamente solo vamos a testear al que está al borde de la muerte, como ese señor del Beni, yo nunca menciono los nombres, que se enteró que tenía coronavirus cuando estaba falleciendo. Entonces, en la parte de test andamos a la saga de Sudamérica y muy mal, y como tú dices, fue mucho anuncio que creaba expectativa, una competencia de ministros y de otros diciendo, llega más laboratorios, llega más exámenes, llega más reactivos, aquí llega el laboratorio en Tarija, aquí llega el de Potosí, aquí llega el de Chuquisaca, y la gente frustrada, y tú ves en regiones que están demandando para saber cómo estás, porque si no tienes test, no puedes avanzar, tú no puedes pretender ser el mejor alumno, diciendo, no voy a los exámenes, pero creo que soy el mejor. No, pues tienes que ir a dar examen y demostrar en el examen de que eres el mejor. Los equipos de bioseguridad, seguimos viendo las enfermeras, los médicos, están al borde del colapso, ¿no? Hay muchos que ya no quieren atender, hay enfermeras que han fallecido, hay policías que han fallecido, ingeniero, y no me respondió. ¿Usted cree que el gobierno se ha aplazado en este tema?
a plazo total, y en la parte de los respiradores, los test, como estaba diciendo, a plazo también. ¿Cómo ve? Bolivia está en estos momentos sumergida en una crisis sanitaria, al igual que el resto del mundo. Se viene una crisis económica, luego, ingeniero. La gente está en sus casas, está tratando de cumplir la cuarentena con todo lo que significa el tener que postergar, salir a las calles, a trabajar, a hacer lo que está pendiente. La gente confía o confió en el gobierno transitorio de Yanine Áñez y se empiezan a conocer una serie de hechos. Por ejemplo, el tema de los respiradores. Un respirador que vale en España 6.000 euros, por el cual el gobierno boliviano pagó casi $28.000 americanos. A ver, yo creo que el tema de los respiradores vino a ser como el último y más duro coletazo de una serie de acciones que se veían. Yo recuerdo que los demócratas en las campañas hacían manos limpias, todo va a ser por licitación. Bueno, ¿y qué pasó? Que yo entiendo que por el coronavirus hay emergencia. Yo lo que le recomiendo al gobierno, cada compra por emergencia, haga un decreto y póngale la firma. No den un decreto James Bond 007 con licencia para comprar cualquier cosa a cualquier momento y ahí entra la ICEM y todos los demás. Porque si uno delega esas facultades, ahí vienen los problemas con el MAS o con este gobierno. Por coronavirus hay que hacer una compra de respiradores por excepción. Pongan, publiquen, queremos comprar respiradores de esta categoría, traigan 3 ofertas, tenemos 72 horas, en qué plazo de entrega, qué monto, pongan en internet, que yo vea en mi celular y hagan un decreto diciendo ahí están los respiradores. No den uno genérico diciendo que el ministro de Salud puede comprar lo que le venga en gana. No, todo tiene que ser por licitación. Y que alguien me explique por qué el coronavirus le permitía a yacimientos comprar seguros, alimentos o combustible por excepción. Oiga, el combustible, hoy día todos los aviones están varados en los hangares, los autos están parqueados en los garajes, las fábricas están cerradas, ha ido una caída estrepitosa del petróleo porque no se está usando. ¿Qué apuro existía para comprar sin licitación combustible o lo de los seguros? Entonces, esos temas que van en contra de lo que hemos combatido 14 años, por lo menos, ¿quién le habla? Yo pensaba, bueno, algunos de los que están en el gobierno no los he visto combatir, pero no entiendan que las pititas, la movilización ciudadana era contra un gobierno autoritario que perseguía y amordazaba a la prensa y que la dosificaba con publicidad o se compraba accionariamente, que criminalizaba a la oposición y la perseguía, que adjudicaba sin licitación, lleno de corrupción y que usaba y abusaba recursos del Estado para fines propios y para prorrogarse en el poder. Esas prácticas hemos combatido. Y si vemos que esas prácticas se reproducen ahora, uno ve con enorme frustración y con gran tristeza que estamos viendo más de lo mismo, y más de lo mismo es lo mismo que el MAS. Estamos en la lucha contra la influenza. Vos podés cuidarte con los siguientes consejos. Lavate las manos con agua tibia y jabón. Usa alcohol en gel o líquido para desinfectar. Tapate la boca y la nariz al estornudar o toser con el pliegue del codo. Usa mascarillas o barbijos. Así juntos podremos ganarle a la influenza. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Cumplir con tus responsabilidades desde casa ya no serán un problema, porque llegan los paquetes Teleeducación y Teletrabajo de Entel. A partir del 27 de abril hasta el 31 de mayo, por cada compra del paquete de 2 bolivianos tendrás 2 horas de internet ilimitado para usar las aplicaciones Zoom y Webex sin restricciones. Marca ya mismo *10 numeral y quédate en casa y adquiere tu paquete Teleeducación y Teletrabajo de 2 horas de internet ilimitado por 2 bolivianos. Entel nos une. Ministerio de Obras Públicas. Empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.
Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Ingeniero, ¿cómo ve usted? No solamente está ahora ya en boga este tema del sobreprecio, que lo denunciamos nosotros insistentemente. Finalmente, la presidenta admitió que se enteró, vea usted por las redes sociales, dice que se ha enterado la presidenta del sobreprecio, pero ¿usted cree que solamente el ministro de Salud estaba en esto? Porque hasta ahora, por ejemplo, solamente han caído como responsables el director de la ICEN, el ministro de Salud y el jefe de contrataciones. Y le digo esto porque hubieron muchas autoridades involucradas en este tema, ¿no? La canciller del Estado recibió una llamada del ministro de Salud de aquel entonces para comunicarle o para pedirle un contacto en Barcelona. Sucede que el ministro ha dicho que los respiradores llegaron, pero que no hay un acta de recepción de conformidad y que directamente Murillo y Áñez sencillamente empezaron a entregar los respiradores, que además no tienen ni baterías, es decir, que no pueden ser utilizados en ambulancias, y tampoco tienen en la actualización del software. Sí, como que te manden el celular sin batería y sin cargador y te digan, a ver, anda, empezar a hacer llamadas. Claro, extraño. A ver, ¿cómo te diría? Cuando sale esto claramente con el sobreprecio y llega la denuncia de España, yo estaba en un canal de televisión una noche y salgo y frontalmente pido la renuncia y el procesamiento de las autoridades sanitarias, obviamente del ministro de Salud y del otro señor que está en el comité científico que cada media hora anunciaba que llegaban los respiradores. Ahora él sale a decir, el señor Mostajo, ¿cómo se llama? El comité científico. Si yo soy presidente y llega la pandemia a principios de marzo, le digo, el encargado de traer respiradores, ¿es usted Junior? Ah, perfecto. Usted me va a traer respiradores. Ya, perfecto. ¿En cuánto tiempo? En 15 días, en 20 días. Ya, ¿cuántos respiradores? ¿Dónde? ¿Dónde los va a distribuir? Perfecto, usted es responsable. Usted no cumple, yo lo voto. Por inepto, por incompetente. Y si resulta que usted, mi ministro o la autoridad del comité científico, se tarda 2 meses, llegan tarde, no sirven cuando llegan, y me hace a mí como presidente mandar a entregar, viajar por el país entregando cosas que no servían, Dios mío, qué papelón. Es decir, y qué dolor e indignación de la gente, de los intensivistas. Y si a mi presidente me hacen 2 meses después entregar respiradores que no sirven con sospecha sobre precio, yo les corto la cabeza, porque gobernar es así. No es llevarse bien. Y resulta que para vergüenza del país, el ministro es citado a declarar a la fiscalía y lo aprenden en la fiscalía y pierde el cargo. Nunca había visto eso yo, un ministro. Si no lo aprenden, no lo destituyen. Parecía que no, por lo menos lo habían dejado ir a declarar. Y la pregunta. Pero que además no lo destituyeron, utilizaron un término muy elegante, ¿no? Dejarlo a un lado y poner interino. Yo pensaba que esa noche la presidenta tomaba la decisión y realmente pensé, por la declaración, que dije que me pareció correcta, aunque dije, veremos si se lo hace, que al día siguiente despertábamos 8:30 de la mañana viendo un nuevo ministro de Salud, un nuevo integrante del comité científico y demás, porque esta persona, sin sindicarlos de tener complicidad criminal, que eso se verá en la investigación, por lo menos ineptitud e incompetencia sobradamente demostraron. Y esa ineptitud e incompetencia cuestan a la salud del pueblo boliviano. Y fíjate, algo raro sucede en todo esto, porque se dice muy bien, el viejo adagio de caiga quien caiga, muy bien, caiga quien caiga, y ahí están todos declarando si caiga quien caiga, uno y otro. Y resulta que están por ir a las medidas cautelares. Junior, te prometo que he visto muchos abusos en mi vida, en Venezuela, en Nicaragua, cosas que le han hecho a mis amigos, a Leopoldo López en Venezuela, a Antonio Ledesma, barbaridades que les han hecho. He visto una y otra vez de todo, pero la verdad que lo que hemos visto en estas últimas horas nunca lo había visto, que van a ir a las medidas cautelares, donde se va a determinar si hay detención preventiva, detención domiciliaria, anotación de bienes. El gobierno ha pedido anotación de bienes y congelamiento de cuentas, bueno, y llega a la sesión y sin orden fiscal lo arrestan al juez, no arrestan a los implicados, no les dan detención domiciliaria o preventiva a los que están en la investigación de haber comprado respiradores con sobreprecio, sino al juez. Yo nunca había visto que se lo lleven al juez, es triste y jocoso. Bueno, el juez
saca acción de libertad, vuelve. Bueno, pero ha dormido en la FELCC, en celdas de la FELCC. Claro que sí. Y ojo, y la fiscalía, que es la única que puede emitir mandamientos de apremio. La policía no puede venir, Junior. Bueno, si estás robando un banco, viene la policía y te arresta. Si te chocas de borracho y matas a alguien, viene la policía y te arresta. Infraganti, sí. Pero si hay una investigación y dicen que Junior, Tuto, no sé qué cosa hicieron ese día, nos tienen que abrir proceso, hacer cautelares y pedir la fiscalía mandamiento de aprehensión. La fiscalía, no la policía. Por eso se llama Ministerio Público, es independiente. Entonces, uno ve eso y se pregunta, ¿y qué es lo que más me duele? Dios mío, estos favores es el MAS en 14 años ha sido latrocinio, corrupción, despilfarro, amedrentamiento de la prensa, uso y abuso de los bienes del Estado. Y esto es pequeño comparado con eso. Pero ¿sabes qué pasa? Cualitativamente ya le da discurso. Y yo esta semana, y tú también, has visto resucitar a todos los masistas, llenando todos los canales de televisión, dando lecciones de ética y moral, esa pandilla y caterva de delincuentes, los ladrones más grandes que han pasado por la historia de Bolivia, los masistas, que ahora aprovechan esto, y esto daña no solo al gobierno de transición, daña a la recuperación democrática en la que hemos participado todos, e incluso mucha de la gente que está en este gobierno no participó. Fue a pesar de ellos. Con todo respeto a los demócratas, no fue gracias a ellos que expulsamos al tirano. Fue a pesar de ellos, como lo dije cuando lanzó su candidatura Yanine Áñez en enero. Y ella había sido desechada por un partido fracasado que no estuvo en la lucha que se hicieron, en la auditoría de la OEA y demás. Pero bien, les tocaba la sucesión constitucional para hacer transición. Pero ¿qué era lo que se esperaba? Ni un ejemplo de repetir las actitudes que hemos visto de Evo Morales, que tanto hemos criticado. Yo he denunciado cómo a mí me quisieron callar la boca, he ido a la OEA, porque denuncié el caso del Banco Unión, caso Kattler, y ahí sigue por si acaso, no me lo han levantado el juicio, uno piensa cambió el gobierno, no, ahí sigue el juicio por si acaso. He denunciado que le quisieron callar la boca a Humberto Bacaflor, a Carlos Valverde, y que jugaban con la publicidad una y otra vez. Y ahora veo lo mismo, disculpa que te cite, pero resulta que tú haces investigaciones y llega el corte de publicidad. Contra eso hemos luchado. Si yo soy presidente y alguien está cometiendo actos de corrupción que un periodista acucioso investiga, yo lo premio al periodista, le duplico la publicidad y le agradezco y lo descabezo al que cometa el uso y abuso de bienes del Estado o haga adjudicaciones directas en yacimientos sin licitación cuando no corresponde. En democracia, la prensa libre es esencial. Como decía la señora Rousseff en Brasil, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura. Yo también. Ingeniero, ¿qué cree que está pasando usted en el gobierno? Hay muchas interrogantes, al igual que usted, mucha gente se pregunta, ¿será que Yanine Áñez está secuestrada por su entorno? Le pregunto esto porque, por ejemplo, hay muchas críticas a la forma en la cual se está conduciendo el ministro de Gobierno, que le ha ofrecido cárcel a todo el mundo. La ministra no habla con los periodistas. Nosotros hemos querido hacerle una entrevista al igual que usted, al igual que varios líderes políticos, y nos piden un cuestionario. Quiere saber primero qué le vamos a preguntar. Pero además existen una serie de irregularidades que se han cometido en diferentes instituciones y la presidenta parece que o le han apagado la televisión o le han quitado el celular o sencillamente le están contando otra historia, ingeniero. A ver, si preocupa, parto del principio. Este era un gobierno que claramente no estaba preparado para administrar la cosa pública en el mediano plazo. Era un gobierno de transición para convocar elecciones, porque a mí el otro día un colega tuyo me decía, ¿usted la puso ahí a Yanine? No. A Yanine, vicepresidenta del Senado, le eligieron los masistas y después ellos renunciaron. Yo sí pedí la aplicación del fallo 003-2001, sucesión ipso facto, porque ellos renunciaron. Evo cobarde, Evo Morales como rata cobarde salió huyendo, Linera también, se escaparon. Bueno, había que proceder a la sucesión constitucional porque tú recuerdas que se hablaba de la posibilidad de un gobierno cívico-militar. Yo pedí sucesión constitucional, que es lo único que iba a reconocer la comunidad internacional, y di la cara para defender esto a nombre de Bolivia en la OEA y Mercosur, diciendo que era un gobierno de transición que solo iba a convocar elecciones y nada más. Bueno, porque eso era la versión, ¿te acuerdas?, en noviembre y diciembre. Se convocó nuevas elecciones, en enero la presidenta lanzó su candidatura, dije mi posición el 26 de enero en un documento sobre los problemas económicos, políticos, internacionales que eso iban a traer, la mantengo mi posición, no la cambio con el tiempo, llegó el coronavirus y pensamos que eso tenía que priorizarse
Y claramente no caer en lo que quiere Evo Morales, que votemos en medio del coronavirus. Claro, porque si votamos en medio del coronavirus, la gente en ciudades de clase media asustada no va a ir a votar. En sus bastiones van a votar, así se asegura de tener más votación. No va a haber observación internacional si votamos en medio del coronavirus. ¿Qué es lo que me duele de lo que está pasando ahora? Que lo que más ayuda a Evo Morales y al MAS son estas cosas. Fíjate la cobertura, olvidémonos de tu canal. Yo anoche veía las noticias y aquí todos los ministros, que los respiradores, que quién dijo, que el cónsul, que el otro, que el de más allá, que la ISME, que la otra cosa, que la otra persona, que el ministro, que el exministro. Y miraba eso y me dolía. Porque ¿sabes qué estaba pensando? ¿Cómo debe estar gozando de ver las noticias esta cáfila y caterva de ladrones que han robado 14 años y que ahora están felices? ¿Quién habla ya de Quintana? ¿Quién habla de Héctor Arce? ¿Quién habla del fraude? ¿Dónde están las sentencias por el fraude más grande que se ha hecho en la historia? El señor Luis Arce es el cajero del desfalco económico más grande de la historia. He mostrado los cuadros, los tengo acá, los voy a seguir mostrando. 50.000 millones de dólares en entreguismo de empresas extranjeras. Pero lo que me duele es que esto que se está viendo está manchando y mancillando nuestra pitita tricolor, que salimos a las calles todos. Y reitero, no fue con el apoyo de algunos que veo hoy en el gobierno, fue a pesar de ellos, pero fue un esfuerzo inédito de movilización ciudadana, patriótica, democrática, para sacar una tiranía que solo tenía 2 mandatos, que se quedó en el tercero y buscó el cuarto. Y es doloroso ver eso, porque cuando ves todas esas noticias, claro, te duele. Y tú dices declaraciones del gobierno y el ministro que dice cárcel, cárcel, cárcel. Mire, un pequeño consejo a los ministros. Los ministros nunca pueden ofrecer cárcel, el ministro del Ejecutivo. Escuchar que el ministro dice a los diputados que no hagan lo que nos da la gana, los vamos a mandar a la cárcel. Te garantizo que cualquier diputado hoy día va a la OEA y consigue, como la defensora del pueblo, medidas cautelares en 24 horas, porque esa es la definición de persecución política, cuando una persona de un poder que no es el Ministerio Público, que no es la justicia, amenaza con cárcel cuando no tiene la tuición y la posibilidad de hacerlo, o cuando le da cárcel a un juez mediante acción de la policía sin mandamiento fiscal. ¿Cómo ve, ingeniero, el silencio de Yanine Áñez? Le digo esto porque fue Entel, fue BOA, fue YPFB, respiradores y una serie de denuncias que se han venido dando y la presidenta no habla, no graba sus videos, graba sus mensajes y hasta ahí llegamos, ¿no? Los medios y la población. Pero un mensaje al país, ingeniero, no haya sido que la presidenta salga a anunciarle a los bolivianos, por ejemplo, que decidía destituir al ministro de Salud, Marcelo Navajas. Salió la ministra de Comunicación a leer un comunicado. O sea, ¿dónde está allí el mando que debe tener una autoridad de Estado para dar señales a los bolivianos de que evidentemente lo que está mal se va a corregir y aquella autoridad que tenga indicios de corrupción va a tener que irse del gobierno? Sí, la pena, yo hubiera preferido que sea como tú dices, porque un ministro no trabaja para otro ministro, trabaja para el presidente. Y si un ministro trajo los respiradores 2 meses tarde, no sirven y con indicios de que cuestan 4 veces más en precio, salgo yo personalmente a decir, le corto la cabeza a él y a las otras autoridades, respetando que tengan el derecho a la defensa. Y yo lo dije esa noche en un programa de PAT, salió el mensaje de la presidenta, yo dije, caramba, mañana lo hará. Y como tú también me sorprendí porque un ministro no destituye a otro, por más que sea el de informaciones y demás. Y un ministro no es poca cosa, y un ministro de salud en medio de este escándalo tan sonado, yo hubiera esperado un mensaje claro, contundente, rotundo de la presidenta en esa materia. No lo hizo. Lo que ahora habrá que ver es qué sucede hacia adelante, porque hay que ser muy claro. A ver, fíjate que por el alcalde de Cochabamba, que no voy a salir ni a defenderlo, pero supuestamente vendió o compró comida para los policías con sobreprecio. Y en mal estado, además. Y en mal estado, además. Bueno, piden cárcel. Está bien. Y no sé cuánto fue el problema, creo que $500,000 de bolivianos y demás. Bueno, acá por lo menos son $3 millones y respiradores para salvar vidas. Entonces, si el gobierno va a pedir cárcel para el alcalde de Cochabamba o separación del cargo de Tata Quispe por haber ido a una reunión, bueno, uno espera esa misma actitud respecto a esto que está sucediendo. Yo entiendo la importancia de los ascensos militares
Y sí, es evidente que el MAS tiene mayoría y tiene que coordinar, pero ¿quién debe ir al Congreso? Debe ir el ministro de la Presidencia, debe ir el ministro de Defensa, y si está con coronavirus, el viceministro de Defensa, a decir, caramba, los militares merecen tener una carrera ordenada, pero que irrumpan en el Congreso militares con traje de batalla no le hace bien a la democracia. Pero además, le dan una semana, ¿no? No, por eso, dando plazos, irrumpiendo al Congreso, que es el primer poder del Estado. Pero ¿y qué pasa con la capitán general? Exactamente, le hacen un favor al MAS. Las Fuerzas Armadas no deliberan. Si el gobierno, el Ejecutivo y el Capitán General tienen un problema, pues mandas al ministro de Defensa, al ministro de la Presidencia, que es el encargado, a decir, señores, aquí hay un problema, tenemos que tener los ascensos de los militares y no puede el MAS usar su mayoría para hacer esto. Y si le van a hacer un recurso jurídico, bueno, háganle el recurso jurídico. Ingeniero, ¿cómo vio usted algo que fue el inicio de una serie de hechos que han desdibujado no solamente ya la candidatura de Yanine Áñez, sino el gobierno de la presidenta transitoria? Hay dos hechos que marcan un antes y un después en este gobierno y son el uso indebido de los bienes del Estado. La hija de la presidenta, que está ostentando el cargo de la Dirección de Unidad de Gestión Social, que trae un amigo de Tarija en un avión de la FAP en plena pandemia, el ministro de la Presidencia, que trae una ex-miss luego en un avión de la FAP de Rurrenabaque, y vean ustedes, los telespectadores lo han visto, ¿no? Usted también, ingeniero. La presidenta no habló del tema. Usted es padre, yo soy padre, y un padre cuando su hijo comete errores, y mucho más si uno es presidente, tiene la obligación de por lo menos salir y pedirle disculpas a quien uno se debe, que es la ciudadanía, ¿no? Sí, lo mejor es, un principio básico de la austeridad republicana es que el cargo es temporal, que es efímero y que es de uno, no es de la familia. Porque eso indigna a la gente, indigna enormemente a la gente que gente que está temporalmente en el Estado abuse o que su familia abuse. Y te lo digo porque recuerdo perfectamente la indignación que generaban casos como ese y tantos otros que se vieron. Yo creo firmemente en la austeridad republicana. Evo compró demasiados jets. Pero en este caso, ¿qué debió haber sucedido, ingeniero? ¿Usted cree? La gente se quedó esperando que alguien por lo menos le dé una explicación, ¿no? Sí, una explicación. Y lo mejor es, la mejor explicación es no tener que explicar porque no se hace eso, porque se practica la austeridad republicana. ¿Pero estuvo bien que usen estos dos aviones? No, para nada. Por eso te digo, la mejor explicación es nunca hacer eso. Pero si ya lo hacen, ¿qué debió haber sucedido? Claro, explicar, que paguen, que devuelvan, que reembolsen el costo. Algo costó eso. La Fuerza Aérea Boliviana no es un radiotaxi gratuito para autoridades del gobierno y los familiares. Es terrible. Y eso genera indignación. Claro, y eso le hace favores al MAS. Porque uno dice, Evo Morales se gastó, ¿cuánto costó que se vaya a Sudáfrica? ¿Cuánto costó que se vaya al Mundial de Rusia? ¿Cuánto costó que se vaya al Mundial? Claro, pero dicen, está bien, era presidente y neutralizamos, normalizamos. ¿Era mucho pedir que alguien salga y pida disculpas a la gente? No, para nada, y sobre todo hacer el reintegro y las notas de cargo que correspondan. Yo recuerdo que cuando hubo el tema de, recuerda Sánchez de Lozada, que usaba su propio avión. Lo alquilaba, ¿no? Lo alquilaba al Estado. Se hizo la denuncia, llegó a la Contraloría, nota de cargo y tuvo que pagar. Recuerda tú que tuvo que pagar. Fue el ministro con su dinero, fue el ministro de la Presidencia, que en paz descanse. Pero hay Contraloría ahora, ingeniero, porque no se lo ve al Contralor, ¿no? Parece que no existe y que está desaparecida. Ingeniero, la presidenta habla de auditar las compras. Y claro, nosotros decíamos, ¿quiénes van a auditar? Nosotros, o sea, quienes son parte del gobierno van a auditar las mismas compras que tienen en algunos casos sobreprecios. ¿Por qué no contratar a un organismo, a una institución internacional que audite? Hay dos vías, una es esa y otra que yo propongo públicamente acá. Busquemos una persona que sé que no va a aceptar, pero la pongo solamente a guisa de ejemplo, intachable, honesta, capaz, competente, de primer nivel, que goza de respeto universal. Juan Carlos Urenda. ¿Es coherente que ellos mismos se auditen, ingeniero? No, para nada. Por eso digo, o se hace una auditoría internacional, como tú dices, o buscamos una personalidad como el doctor jurista Juan Carlos Urenda, el precursor de las autonomías, con una educación, un hombre impecable, intachable. Pero no es coherente una auditoría que el gobierno mismo haga. Pongámoslo a él de Contralor. Es decir, quiero ver la cara del MAS que digan no lo vamos a poner a Juan Carlos Urenda. Y que audite todo, que audite lo que hizo lo del MAS, lo que hicieron lo de este gobierno. Si yo soy gobierno, voy a poner una persona como esa en la Contraloría y que empiece auditándome. Pero para eso necesita usted concertar con el MAS. Para no concertar con el MAS, ¿por qué no contratar una consultoría internacional? También se puede hacer, pero reitero, eso
es buscar parches externos, que si no hay el interno está bien, pero también hagamos el esfuerzo. Pero no que el gobierno mismo se audite. No, claro, ¿quién se va a auditar? El ministro de Salud se va a auditar a sí mismo, o el ministro de Justicia lo va a auditar al ministro de Salud. Es decir, no, tiene que haber auditoría. Por algo se llama la Contraloría. La ley SAFCO prevé auditorías externas de empresas o firmas que uno contrata, y ahí está la Contraloría. Ahora, entiendo lo que dices, será difícil hacer con el MAS, pero hagamos el desafío, pongámosle un nombre tapaboca, así como él puede haber otro, José Antonio Rivera, ahí está otro nombre, cochabambino, fue del Tribunal Constitucional, impecable, jurista, honesto, así, una terna así, aquí está, elijamos un contralor, para que audite todo, yo, gobierno, le diría que me empiece auditando a mí y después a todo lo que han hecho ustedes, porque no puede ser que no tengamos auditoría externa y que la Contraloría, que es esencial, créeme, en la ley SAFCO, las normas básicas de adquisición de bienes y servicios, de administración de personal, si hay alguna institución que es básica, es el Ministerio de Hacienda como rector y el Contralor como auditoría externa. De ahí vino la ley SAFCO, proyectada por la Contraloría, y hoy día no existe, ha desaparecido. Repongámosla. El BID, Bolivia tiene un crédito de $82 millones con el BID. El BID ha dicho que no va a dar los documentos que posibilitaron el pago de los respiradores y otras compras también millonarias. ¿Cómo ve la postura que asume este organismo internacional? El BID no tiene esa potestad. El ministro de Hacienda, se lo digo por experiencia, es gobernador. A ver, ¿qué es gobernador? El BID es un organismo del cual somos dueños. Nosotros somos dueños. Bolivia somos dueños. Un porcentaje chiquito, más grande de Argentina, Brasil, pero tenemos dueños. ¿Y quiénes son los gobernadores, los dueños? Los ministros de Hacienda de los diferentes países. Algunos envían al presidente del Banco Central, pero generalmente es ministro de Hacienda. Se lo digo porque yo fui gobernador. Vas a la asamblea y tienes un director ejecutivo que responde al ministro de Hacienda. En el BID. Claro que sí, son nuestros empleados. No es que nosotros somos empleados de ellos, nosotros somos dueños del BID. Y ningún organismo puede negarse a dar información que le pida el Estado boliviano. Dice que tienen inmunidad diplomática. Muy bien, pero lo que no tienen es autonomía de gestión respecto a su directorio. El ministro de Hacienda, con una carta, mañana le tienen que dar toda la información, porque es el jefe del presidente del BID. Y si no la manda es porque no quieren recibir la información. Señor ministro de Hacienda, usted es gobernador, el viceministro de Inversión Pública o el Tesoro, no sé cuál será, es el vicegobernador. Ustedes tienen un director ejecutivo, no nos toca el de Bolivia, tenemos seguramente una figura alterna, pero tenemos una silla compartida con varios países, donde hay un director, que a veces le toca que es boliviano, otras veces de Uruguay, de Paraguay, el que fuese, trabaja para nosotros. Tiene que ir instrucción y en el directorio son nuestros empleados. Nosotros somos los dueños. Es una barbaridad que digan que tengo inmunidad diplomática. No son una embajada independiente. El BID es un organismo multilateral del cual Bolivia es dueño y uno de los dueños es el ministro de Hacienda como gobernador y tiene que pedirle, usted entrega toda la información. Elecciones 2020-2021, ingeniero. ¿Cómo lo ve usted? En la fecha que determinen las autoridades sanitarias con recomendación internacional que se puedan hacer. Yo no quiero que nadie vaya a votar por mí arriesgando la vida. Si estamos sacando los niños del colegio, estamos sacando los jóvenes de la universidad, ¿qué vamos a hacer? Meter 7 millones de personas durante 8 horas en una cantidad de recintos y colegios aglomerados para que salgan de ahí 20.000 casos de coronavirus y 5.000 muertos. No. El derecho a la vida está por encima del derecho a votar. Requerimos lo antes posible un gobierno con legitimidad, credibilidad, capacidad para la parte que no hemos hablado, la enorme reconstrucción económica que va a llegar después del coronavirus. Pero bajo esa lógica el gobierno puede quedarse 5 años, porque la posibilidad la tiene que dar el gobierno, es decir, insumos, test, medicamentos. Tienes toda la razón, hay una suerte de incentivo perverso de que no arreglo el coronavirus, porque mientras más arreglo, más tiempo tardo. Pero me imagino, por eso tiene que ser el Tribunal Supremo Electoral con recomendación externa y por eso debemos exigir, yo este marzo lo hago, que para usar los periodos de cuarentena se debe fortalecer el sistema sanitario, equipos de protección personal, respiradores, testear, rastrear y aislar, y es algo que debemos demandar para evitar que ese incentivo perverso se haga realidad y sobre todo pido lo siguiente y les planteo esto a Luis Arce y al MAS. Son 7 vocales de la Corte Electoral. Uno, Salvador Romero, un conocido, creíble, nombrado por el Ejecutivo. Los otros 6 no los nombré yo, los nombraron ellos. Entonces, ¿por qué no le hacen confianza a la gente que ellos han nombrado en el Congreso de que ellos puedan fijar la fecha
en el día apropiado donde nadie arriesgue la vida. Ingeniero, pero hay quienes consideran, se cuestiona mucho porque hubo mucha corrupción, mucho narcotráfico, uso indebido de bienes del Estado en el pasado. Han pasado 7 meses. El gobierno hasta ahora no ha hecho siquiera la solicitud de extradición de Evo Morales, más allá de que la Argentina vaya a decir sí o no, pero formalmente Bolivia no ha hecho la solicitud. Sí, y más allá de eso, mira, no solamente eso, sino que también el fraude. Ya van 6 meses. ¿Dónde está la sentencia del fraude? Es decir, están más preocupados de dar al tataquispe, creo, que de hacer el fraude. El fraude está probado. Es la primera vez en la historia de América Latina que se demuestra y comprueba un fraude caligráfico, un fraude informático y un fraude en el consulado de Buenos Aires. Pero el gobierno no habla de eso, ingeniero. Hasta ahora no es tan claro, y eso es lo que preocupa enormemente. ¿Sabes qué es lo que más me angustia ahora? Que tú ves un desfile de autoridades del gobierno de transición con el yo no fui, ¿no es cierto? De respiradores, yo no fui, pues, en lugar de dedicar esa energía a castigar al gobierno más corrupto, más autoritario, más longevo de la historia de Bolivia, que se están muriendo de risa, viendo cómo se están salvando de responder del desfalco económico, del fraude, de la persecución de 14 años. Ingeniero, ¿está firme su candidatura? ¿Existe la posibilidad, le pregunto, de que usted de repente se alíe, no sé, a Yanine Áñez, a Carlos Mesa, a Luis Fernando Camacho, o va solo? Mi candidatura está firme, sigue, y estoy en cuarentena política, me restringo de hacer más comentarios, pero te recuerdo que, y estuve en tu programa, en enero y febrero, cuando nadie hablaba de esto, planteamos hacer de Bolivia el corazón verde digital, corazón integrador, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, bioceánico, carreteras, líneas eléctricas, gasoductos, hacer de Bolivia el corazón integrador, verde, sostenible, sin quemar bosques, digital. Vamos a tener que hacer un programa de cooperación. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en el pasado, tenemos la credibilidad, tenemos la capacidad. El futuro del mundo es las baterías de litio. Y yo voy a hacer de Bolivia la capital mundial de baterías de litio con una Bolivia digital. Ahora escucho a mucha gente hablar de digital. En enero, antes de todo esto, yo dije voy a hacer de Bolivia el corazón verde digital, capital mundial de baterías de litio, con un programa de rescate económico para estabilizar la economía y lanzar con optimismo pleno esa Bolivia que está mejor posicionada que cualquier otro país. Estamos en la lucha contra la influenza. Vos podés cuidarte con los siguientes consejos. Lavate las manos con agua tibia y jabón. Usa alcohol en gel o líquido para desinfectar. Tapate la boca y la nariz al estornudar o toser con el pliegue del codo. Usa mascarillas o barbijos. Así juntos podremos ganarle a la influenza. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Educación y entretenimiento en una sola página y gratis. Entel presenta su página digital.entel.bo, donde podrás encontrar contenidos educativos para niños y universitarios. Educación en línea, videos y textos de aprendizaje. Licencias gratuitas para teleeducación y teletrabajo. Cine nacional con películas y documentales. Vamos hacia la transformación digital. Entel nos une. Ministerio de Obras Públicas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Agua Viva. Recupera tu energía y equilibrio. Estimula la actividad cerebral. Alivia inflamaciones. Favorece la oxigenación y circulación de la sangre. Agua Viva. En un cuerpo alcalino no entra virus. Agiliza el sistema digestivo. Eleva el pH interno, reduciendo la acidez. Origen y causa de todas las enfermedades. Retrasa el proceso de envejecimiento. Agua Viva, en presentaciones de 600 ml, 2, 5 y 20 litros. Informaciones al 346-9090 y 347-6060. Celular o WhatsApp 7734-6174.
Contamos con envíos y pedidos al por mayor y menor. Con la originalidad del agua que nos proporciona la naturaleza. Agua viva, agua energizada y estructurada. Agua viva. Mejora tu calidad de vida. El chocolate siempre ha sido mucho más que un dulce capricho. Si es chocolate, es Ritter Sport, con la variedad de sus sabores. Ritter Sport te trae desde Alemania el único chocolate cuadrado del mundo. Disfruta de cada uno de sus diferentes sabores, con una variedad de ingredientes en sus distintas presentaciones. Ritter Sport, la felicidad del chocolate. Encuéntralos en las mejores tiendas, supermercados y cines de todo el país. Ritter Sport, el sabor único del chocolate. Desde Alemania, con cariño para toda la familia boliviana. Si es alemán, es bueno. Ritter Sport. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Muchas gracias, ingeniero, por haber conversado con nosotros. Gracias por haber compartido estos minutos y poder conocer su impresión respecto a qué piensa con relación a lo que está sucediendo en el país. Gracias, Junior. Sigue investigando. Muchas gracias. Vean ustedes, era el diálogo con el ingeniero Jorge Quiroga Ramírez, con quien hemos tratado de abordar algunos temas para poder conocer su impresión y para que ustedes vayan también a sacar sus conclusiones respecto a lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Un nuevo ciclo de periodismo, comprometidos con tu verdad. Ahora, en la pantalla chica y en redes sociales, participando con nuestros miles de seguidores y aún seguimos creciendo. Análisis e investigación. Problemática social. Tu verdad política. Comprometidos con tu opinión. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.